Ok, buenos días. A ver, vamos a continuar con el tema que estábamos desarrollando. Bueno, habíamos empezado a hablar sobre la mezcla asfáltica. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ya. Bueno, la mezcla asfáltica, habíamos dicho, ¿no? Está constituida por varios elementos, entre los cuales tenemos el agregado, ¿no? Que lo hemos dividido en agregado grueso y agregado fino. El agregado grueso, normalmente, en carpeta asfáltica me refiero, son piedras chancadas, ¿no? Hay porcentajes mínimos o sea, requisitos mínimos, en este caso, de la piedra chancada, que están relacionadas con el porcentaje mínimo de caras fracturadas de una y de dos caras fracturadas, ¿no? Tiene un montón de requisitos. Justo hemos visto la clase pasada, eh, la descripción o lo que indica las especificaciones técnicas respecto al agregado grueso. Obviamente tiene que cumplir abrasión de Los Ángeles, estamos hablando de 40% máximo, menor, en zonas menores, si el proyecto está en zonas menores a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y máximo 35 para zonas donde está mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Tiene porcentajes mínimos de una cara, dos caras, ¿no? Y una serie de requisitos, ¿no? El otro es el agregado fino. El agregado fino tenemos la arena chancada, que es la arena como triturada, ¿no? Eh, es diferente a la arena zarandeada, porque la arena zarandeada son granos menos redondeados, es como canto rodado, pero pequeñito, ¿no? Pasante de la malla número 4 para abajo, ¿no? Eh, la arena chancada tiene como astillas, ¿no? Tiene partículas angulosas, ¿no? Entonces, eso da muy buena estabilidad al asfalto. Y tenemos también el filler, que es el polvo ultra fino, pasante de la malla 200, que este, donde podemos utilizar normalmente cal, cemento o polvo de roca. El que más se utiliza es cemento porque comercialmente es lo que podemos comprar y podemos medirlo, pesarlo, ¿no? Entonces ya conocemos mucho el cemento Portland, ¿no? Ahora, el otro componente es el asfalto. Ya, nuevamente decíamos, ¿no? El agregado es el esqueleto el que le da la resistencia a la carpeta, ¿no? El esqueleto de la estructura, por decirlo así. Y el asfalto viene a ser el material cohesivo, o sea, va a proporcionarle a la mezcla una característica de mayor resistencia porque va a adicionar su cohesión, ¿no? Entonces la carpeta asfáltica, su resistencia está determinada por la resistencia a la fricción o al corte que tiene el agregado, más la cohesión me da la resistencia de final de la carpeta. De hecho, que el agregado es la que lleva gran porcentaje de la resistencia o de la estabilidad que tiene la carpeta, viene del agregado, ¿no? El asfalto normalmente está, bueno, entre 4 y 6%. Yo lo estoy poniendo en un rango más amplio, ¿no? De 3 a 8%. Bueno, casi el intermedio sería como 5, ¿no? 5% es lo que podríamos en promedio decir que es el porcentaje de asfalto. Ese 5% es 5% en peso, ya no es en volumen. Aunque vamos a ver que en mezcla asfáltica trabajas tanto en peso como en volumen. Pero para hacer eso, trabajamos con las gravedades específicas de los agregados y los elementos, básicamente, ¿no? En algunos casos utilizamos aditivos. Ya va a depender, si por ejemplo, algo de eso hemos hablado, que en algunos casos el agregado no es compatible con el asfalto, entonces tengo que mejorar la adherencia, entonces utilizo un aditivo, un anti-stripping, para poder mejorar el tema de la adherencia, ¿no? O cuando el asfalto va a estar, o la carpeta asfáltica está sometido a condiciones extremas de tráfico, o sea, alto tráfico, donde va a haber mucha deformación, y necesito
un aditivo que me pueda mejorar el comportamiento, por ejemplo, la recuperación elástica, ¿no? Entonces utilizaré polímeros, ¿no? O también cuando va a estar sometido a climas extremos, ¿no? O sea, mucho frío o mucho calor, ¿no? Entonces, en ese caso también voy a requerir un aditivo, ¿no? Bueno, habíamos hablado ya del agregado, estábamos en el tema del asfalto. A ver, vamos a... Voy a abrir el asfalto. A ver. Y luego pasamos a Marshall, ¿no? Bueno, de esto ya habíamos hablado inicialmente, de dónde proviene el asfalto, ¿no? Ya sabemos que es un derivado del crudo de petróleo. Habíamos hablado de la composición química, bueno, eh, y echamos un vistazo respecto a la distribución. Entonces, las resinas son principalmente los que le dan, el, digamos, eh, el carácter eh, mm, que buscamos en el asfalto, o sea, la ductibilidad, la adherencia, la flexibilidad es justamente lo que le dan las resinas, ¿no? Tenemos asfaltenos que son como el relleno, ¿no? Y también tenemos los aceites. El problema con el tiempo, y esto es clave para entender cómo se comporta el asfalto en el tiempo, ¿no? Entonces, el problema es que los componentes, en este caso las resinas y algunos aceites, que son los que le dan esta propiedad que tanto buscamos del asfalto y por la cual lo utilizamos, se pierden con el tiempo. ¿Por qué? Porque las resinas, al contacto con el medio ambiente, ¿no? Eh, se, sucede o sea, entra en contacto con el oxígeno del aire y se oxida, ¿ya? Se oxida. Al oxidarse, los aceites ligeros y las resinas, digamos, se transforman o se degradan a asfaltenos, ¿no? Y los asfaltenos no tienen las propiedades que yo busco en el asfalto. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el asfalto comienza a endurecerse, se hace rígido, ¿no? Y va perdiendo las propiedades por las cuales yo buscaba el asfalto. Entonces, eso se llama proceso de envejecimiento, ¿ya? Ahora, el envejecimiento se da normalmente en dos etapas, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? El envejecimiento a corto plazo y el envejecimiento a largo plazo. A corto plazo sucede en el momento que usted tiene almacenado el asfalto y va a preparar la mezcla asfáltica, lo tiene almacenado a cierta temperatura en un tanque donde no entra aire, es hermético. Ahí no, mientras usted lo puede calentar el asfalto, pero si no hay aire, no hay problema, no va a pasar nada, se van a mantener. Pero basta que entre aire, o sea, entre en contacto con el oxígeno, se va a oxidar, ¿no? Entonces, acuérdese que cuando se prepara mezcla asfáltica, usted lo calienta a 160 grados, ¿ya? Entonces, al calentar a esa temperatura y al tener contacto con el oxígeno, entonces ese proceso de oxidación se acelera. Normalmente el asfalto, el mayor envejecimiento se da a corto plazo. ¿Por qué? Porque es ahí donde está a una alta temperatura y este proceso se acelera, ¿no? Entonces, una vez ya que se coloca, porque estamos hablando desde, por decir, hasta 2, 3 horas, porque hasta que preparan la mezcla y lo tienen en el silo temperado y va al volquete y de ahí lo transfieren hacia la zona de colocación, hasta que colocan y compactan puede pasar varias horas, ¿no? Entonces, en ese periodo y hasta que se enfríe es el envejecimiento a corto plazo, que es la fase donde más se envejece el asfalto, porque al estar caliente,
la reacción química se acelera con el calor y hay más oxidación y el asfalto se envejece bastante, ¿no? Bueno, una vez que se enfríe, ya está a temperatura ambiente y ahí continúa la oxidación, pero ya es un proceso más lento porque es a temperatura baja y es ya en el uso del pavimento en sí, ¿no? Pero ese proceso va a continuar, va a continuar. Entonces, bueno, eso, esta parte de la estructura o la composición química nos ayuda a entender por qué el asfalto pierde sus propiedades, ¿no? Bueno, hemos visto que hay cemento asfáltico, el CAPEN, ¿no? Los asfaltos diluidos, las emulsiones asfálticas y los asfaltos modificados, que son asfaltos donde se ha usado algunos aditivos para mejorar su performance al momento de mezclar con el agregado, ¿no? Bueno, las clasificaciones, hablábamos de que en el Perú, bueno, el manual indica penetración como o sea, el grado de penetración como en la clasificación casi oficial, ¿no? También hay grado de viscosidad, o sea, estos dos son la clasificación que usamos en Perú, pero en Estados Unidos se utilizan grados de performance PG, ¿ya? Pero para que la diferencia es que este evalúa en penetración, evalúa solamente a 25 grados. En el grado de viscosidad a 60 y a 135 grados, a 2 puntos. En cambio, en el SuperPay se evalúa el asfalto en todos los estadios que va a tener. ¿Ya? Inclusive, por ejemplo, acá yo le puedo poner el asfalto virgen aquí y calculo su viscosidad, ¿no? Y acá también su penetración. Pero no es lo mismo que el asfalto haya sufrido un proceso de calentamiento, se haya envejecido y le hago la misma prueba, porque ya sé que si se ha oxidado, ya su respuesta va a ser diferente, o sea, varía su viscosidad, normalmente va a aumentar. ¿Ya por qué? Porque se hace más rígido, se seca, ¿no? Entonces, entonces la tecnología SuperPay lo que hace es justamente recrear todos los estadios del asfalto en estas fases, ¿no? Entonces, hay equipos donde consideran el envejecimiento a corto plazo y a largo plazo, ¿no? En el laboratorio se le envejece y luego se hacen las pruebas, ¿no? Entonces, digamos que el grado de performance o clasificación PG que utiliza actualmente los Estados Unidos es una clasificación más exacta, ¿ya? ¿Por qué? Porque evalúa el asfalto en todos sus estadios, ¿no? Simula desde el almacenamiento, la preparación, la colocación y en el uso. Es más, y además todavía lo va a evaluar en qué pasaría si estuviera en climas fríos, ¿no? Porque han visto que el PG tiene un máxima y mínima. Finalmente me va a dar el rango óptimo donde este asfalto que estoy evaluando funciona, puede ser, y ahí me da unos valores, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es más completo. Sin embargo, el problema es que en este caso los equipos son caros, ¿no? Entonces, no hay ninguna universidad en el Perú que tenga estos equipos, ¿no? Son carísimos, ¿no? Más o menos estamos hablando de $800,000, ¿no? El básico de pavimentos, ¿no? A ver, vamos a ver si con el tiempo acá nos puede comprar, ¿no? Hay que hacer el intento, ya. Este es el de penetración, como les decía, evalúa solamente a 25 grados, pero muchos asfaltos podrían tener las mismas comportamiento a 25 grados, pero a diferentes temperaturas puede ser diferente. Entonces, esto es muy sesgado, ¿ya? Por ejemplo, a 25 grados. Pero ¿qué pasa si es en Ticlio, ya donde llega a menos 10 grados? Ya acá hay mucha variación, ¿sí o no? Puede haber errores. ¿Qué pasa si lo llevas a Iquitos? También puede haber errores, porque tú solamente estás evaluando a 25 grados, ¿ya? Entonces, las clasificaciones que hablamos aquí, el más común es el CAPEN 85-100, que significa cemento asfáltico de petróleo, que ha obtenido una penetración entre 85 y 100 décimas de milímetro en el ensayo de penetración. El otro que tenemos aquí es el ensayo de viscosidad, que sí utiliza 2 puntos, ¿ve? Ya es más exacto, pero no considera el envejecimiento. Entonces, también, o sea, acá hablamos de un asfalto casi virgen, ¿no? Es como si llegara, por ejemplo, si yo lo ensayo a frío, el asfalto virgen,
me va a dar mejor comportamiento que un asfalto que ha pasado por el almacenamiento, la mezcla, la colocación, y ya llega en otra condición, ya llega, mejor dicho, llega gomeado, ¿sí o no? En cambio, tú de frente al nuevecito lo evalúas para frío, para fisuramiento térmico, pero esa evaluación no es tan real, ¿no? Por eso SuperPay complementa todo eso, ¿no? Bueno, entonces PG te da temperatura máxima, temperatura mínima, a la cual puede trabajar el pavimento, es un rango es un rango óptimo, ¿no? Donde ustedes pueden tener, pues, o sea, garantiza que el asfalto va a trabajar bien, ¿no? Entonces, hay diferentes grados de PG. Normalmente, para tener un PG más amplio, son asfaltos modificados, ¿no? Bien raro que el asfalto normal, o sea, normalmente los modificados son para que este rango crezca, ¿no? Por ejemplo, de 52-28 a 58-34, ya tiene que haber ahí un asfalto modificado, ¿no? Bueno, justamente estos son los equipos de desempeño que habíamos hablado, le vamos a hablar más ratito, ¿no? Ya, los asfaltos líquidos son asfaltos recortados, ya habíamos dicho, es el asfalto virgen donde se le hace un diluyente, ¿no? Entonces tenemos curado rápido, medio y alto, ¿no? Dijimos también que el curado rápido de receta prohibido por la Organización Mundial de la Salud porque se ha comprobado que genera cáncer, ¿ya? Entonces, y daña el medio ambiente, entonces ya no usan, ¿no? Ahora están usando MC30 porque ese ya tiene microcene, bueno, al menos es menos, ¿no? O emulsión también, ¿no? Las emulsiones asfálticas son partículas de asfalto que se han envuelto con la emulsión asfáltica y están suspendidos en agua, ¿no? Entonces, esos son las emulsiones, pueden ser positivas y negativas, son los asfaltos ecológicos. ¿Cómo se forma la mezcla asfáltica? Al mezclar con el agregado se rompe el equilibrio iónico. Normalmente la emulsión es atraída por el agregado, se despega y deja sin carga el asfalto. Entonces, al no tener carga, se une y se forma la mezcla asfáltica. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Usted ve que el asfalto, la emulsión asfáltica es medio color chocolate acá, ¿no? Entonces, si está rompiendo, entonces van a ver que se oscurece poco a poco, se va oscureciendo, 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 hasta que queda de esta manera, ¿no? Como esta, ¿no? Casi el 30% de la emulsión asfáltica es agua, o sea, es asfalto con agua. Y ese asfalto se va a evaporar, ¿no? Se evapora y ya, pues, y queda el asfalto normal, ¿no? Entonces, por eso le llaman asfalto ecológico, porque no es necesario calentarlo, o sea, no gasta energía, y cuando rompe, no libera ningún componente dañino al medio ambiente, sino agua, y agua no hace daño, sino que depende de qué agua, dicen. Chachitos de ahora. Ya, a ver. Y nos habíamos quedado aquí cómo actúan cada uno. Entonces vamos a avanzar. Esta semana tenemos que terminar mezcla asfáltica. Y la próxima semana, el lunes, vamos a ver PCI en una clase, ¿no? Y con eso ya estaríamos terminando. Y el viernes 11 de septiembre sería el examen final del curso, ¿no? Entonces vamos a ver ahí. Nos falta nota de práctica, a ver, algo haremos, ¿no? Algo, ya. Entonces, esta es una curva de susceptibilidad térmica, ¿ya? ¿Qué es lo que indicamos aquí? Ya, lo que estamos viendo es en el eje X la temperatura y en el eje Y la viscosidad, ¿no? Entonces, esta es la curva de comportamiento del asfalto, ¿no? Entonces, la viscosidad es algo así como la resistencia al corte o la propiedad que tienen las partículas de no separarse, ¿ya? O sea, se mantienen juntas, ¿no? Entonces, cuando un material viscoso, como el asfalto, por ejemplo, usted lo calienta, ¿qué es lo que pasa? Su viscosidad baja. Cuando aumentas la temperatura, la resistencia baja y comienza a hacerse fluido, ¿no? Baja. ¿Ve? Pero si bajas la temperatura, la viscosidad aumenta, ¿ya? Pero eso, se dirá, entonces, eh, ya estamos bien. No necesariamente, porque acá lo que he marcado es un rango óptimo. Ya, el asfalto, por ejemplo, una parte está en rango óptimo, que son temperaturas más o menos considerables, ¿no?
Pero cuando entra a una zona donde la temperatura es fuerte, o sea, miren, cuando la temperatura ambiente es fuerte, aunque en realidad la temperatura del medio ambiente y la carpeta no es la misma, o sea, claro, están por ahí, pero no es igual. O sea, usted puede tener 25 grados en el medio ambiente y capaz tu carpeta está más 30, 35, ¿no? O puedes tener menos 10 grados en el medio ambiente y tu carpeta puede estar a menos 5 o a 0 grados, ¿no? Entonces, justamente hay ecuaciones que te permiten calibrar la temperatura, o sea, se toma la temperatura de la carpeta, ¿no? Y han visto ustedes que cuando les expliqué de fletometría, se tiene que tomar la temperatura de la carpeta, no del medio ambiente. ¿Ok? Ya. Habiendo explicado eso, el rango óptimo es el rango donde trabaja bien. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha temperatura y la viscosidad es muy baja, se puede producir un problema. ¿Qué problema? El ahuellamiento de la carpeta, ¿no? O sea, la carpeta es muy blanda, ¿no? Entonces, cuando viene la carga, va a deformarse, ¿no? Y uno podría pensar, pero si es más resistente, entonces está mejor, ¿no? Sí, aparentemente, hasta cierto punto, porque cuando ya la temperatura baja mucho y es muy frío, la viscosidad sube tanto que se hace rígido. Entonces, y al hacerse rígido, ¿qué pasa? Cuando hay tráfico y el gradiente térmico es fuerte, entonces, ¿qué pasa? Se fisura también la carpeta. Y eso se llama grietas térmicas, o sea, fisuramiento térmico. ¿Por qué? Porque se ha rigidizado, ¿no? Entonces, dice acá, el asfalto es muy susceptible al cambio de temperatura. La pendiente indica el grado de susceptibilidad, ¿no? Algunos aditivos reducen la susceptibilidad. O sea, yo con un aditivo, si le echo aquí, podría hacer esto, ¿ves? ¿Ya? Ahí. ¿Y qué he hecho? Lo he hecho, digamos, he reducido la susceptibilidad al térmica. O sea, quiere decir que al mismo cambio de temperatura, los cambios en el comportamiento o la viscosidad van a ser menores, ¿no? Entonces lo estoy mejorando, ¿no? De hecho, un asfalto, por decir, que no cambiaría, bacán sería un así, ¿no? Ya, un asfalto así significa que tú incrementas o bajas la temperatura y no pasa nada, ¿no? Lo cual no es ni por cerca conveniente, ¿no? Porque yo de hecho que tengo que calentar el asfalto para poderlo mezclar, ¿no? Si no, no lo voy a poder mezclar. Entonces, ese punto se logra más o menos de 155 a 660 grados, ¿no? Acá vemos dos asfaltos, dice, la susceptibilidad térmica varía entre asfaltos provenientes de diferentes crudos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos asfaltos A y B, tienen la misma penetración a 25 grados, ¿no? Pero en otras temperaturas es diferente. Por eso es que la clasificación por PEN, o sea, por penetración, es muy sesgado, ¿ya? Es muy, claro, el ensayo es simple, pero es muy sesgado, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos la gráfica de viscosidad, temperatura, es lo mismo. Curva de susceptibilidad térmica, o también le llamamos curva ABTS, ¿ya? Curva ABTS. A ver. Curva ABTS, ¿no? Significa viscosidad, temperatura. Pero no va el valor, o sea, si ven que es medio es logarítmico, ¿no? Han visto en la parte de arriba, ¿ya? En el caso, por ejemplo, cuando usted compra asfalto, le viene con esta cartilla, ¿no? Cuando compras para carreteras, así, ya te viene con esta cartilla, donde le han hecho ensayos de viscosidad a 60 y 135 mínimo para esto, ¿no? Pero eso tiene un límite, solamente funciona hasta que tú lo preparas nomás. Después de eso, ya no se sabe cómo se comporta el material porque ya se ha desgastado, ¿sí o no? Probablemente, si le haces a un asfalto desgastado, su curva esté más allá. O sea, quiere decir que se ha endurecido. Por ejemplo, a 120 grados, su viscosidad ya es mayor. Y a medida que se va envejeciendo, se va así, ¿no? Se va para allá, ¿ya? Entonces, esto es del asfalto nuevo. Por eso que la viscosidad, los ensayos de viscosidad son mejores que penetración, porque ya te dan el grado de susceptibilidad térmica, o sea, la curva ABTS,
pero solamente es con el asfalto virgen, ¿no? O sea, normal. Pero ya sabemos nosotros que el asfalto va a sufrir un proceso de envejecimiento en la preparación y la colocación, ¿no? Entonces, a ese asfalto, si lo hacemos de nuevo, probablemente corra hacia allá, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que hace eso es justamente el laboratorio SuperPay. En SuperPay envejecemos artificialmente para ver si es ya el asfalto virgen o el asfalto después del envejecimiento a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Entonces, y basado en eso también ya se puede predecir comportamiento, ¿no? Entonces, en este caso, ven, a 60 grados y a 135, 2 puntos me generan una línea. O sea, esto se obtiene con el viscosímetro al vacío y este es el viscosímetro del que utiliza aceite, ¿no? Entonces, a 60 y 135 trazo mi línea, ¿no? Ya. ¿Para qué sirve esta carta? Para que usted pueda mezclar el asfalto, debe tener una viscosidad entre 0,15 y 0,20 pascales por segundo. Entonces, ¿a qué temperatura yo debería calentar el asfalto para que llegue a esa viscosidad? Ese es el rango de mezcla, ¿eh? Vengo acá y me sale más o menos por aquí, ¿no? Más o menos 160 grados. Es lo que tendría yo que calentar para que llegue a esa viscosidad entre 0,15 y 0,20 pascales por segundo y yo estar seguro que es tan fluido que va a recubrir a la partícula y de agregado incluso entrar a los poros, ¿no? Tenemos aquí el rango de compactación, ¿no? Más o menos. Bueno, este está muy corrido en sí, ¿no? Ya, pero sale como 145 grados. Pero sí, más o menos entre 135 y 140 grados es la temperatura ideal. Cada pavimento, cada asfalto viene con esta cartilla. ¿Ya? Entonces usted, de ahí, usted sabe ya a qué temperaturas tiene que calentar ese asfalto y lo vas a digamos, a graduar en la planta de asfalto, ¿no? Ahora, les decía también que cuando usted prepara mezcla asfáltica, el agregado también lo tienes que calentar, ¿ya? Porque si no lo calientas, tú calientas el asfalto nomás y lo echas al asfalto, al agregado, ¿ya? El agregado, ustedes intercambia calor, ¿no? Visto las masas. El asfalto es 5% y el agregado es 95%, ¿ya? Entonces, al tener contacto, lo que va a pasar es que el asfalto va a perder rápidamente, va a perder calor, ¿no? Entonces, antes de que recubre entre los poros, se va a enfriar, ¿ya? Y ya no va a penetrar y eso va a tener problemas con la adherencia, ¿no? Entonces, la curva BTS sirve justo para determinar estas temperaturas a las cuales yo debo procesar mi asfalto, ¿no? Aquí vemos, a ver, voy a dibujar mi rango óptimo. Este es el rango. Hablábamos de rango óptimo, ¿no? Y acá tenemos 3 tipos de pavimentos, 3 tipos de asfalto, mejor dicho, ¿no? Ya, a ver, digamos que este es mi 25, ¿ya? Ya. 25 grados centígrados. ¿Listo? Ya. A 25 grados centígrados, vemos acá que hay uno que tiene baja viscosidad, este es un asfalto suave, ¿sí o no? Este es un asfalto mediano y este es un asfalto duro. A 25 grados su viscosidad es altísima, ¿no? Entonces, si nos vamos por ejemplo, el que es intermedio es el PEN, o le vamos a poner así, KPEN 85-100. Ese es el más usado, ¿no? Ya, digamos que ese es el más usado, ¿no? Ahora, más blando que ese, porque te dice a 25 grados aquí, más blando que ese sería KPEN 100, 120, ¿sí o no? O 120, 150. Ya lo hacemos más blandito, ¿ya? Ya, 100, 120, listo. Y mayor consistencia, es un asfalto duro, sería KPEN
eh, 50, 60, por decir ya. Ya. Noten que ahí no, ya. A menos penetración, más consistente, o sea, su viscosidad es más elevada. Estamos hablando de 25, a 25 grados, ¿no? Entonces, ya. Bueno, digamos que ahí, por ejemplo, el que tiene dificultades es este suave, que ya está saliendo, este es rango óptimo, ¿ve? Este es el rango óptimo. Debajo de la línea va a producir abollamiento. Encima de la línea va a producir, eh, digamos, un fisuramiento térmico, ¿ya? Entonces, miren acá. Entonces, ¿qué pasa? Ya, si fuera un clima cálido, por decir aquí, ¿ve? Acá, ya. Este es un clima cálido, por decir. Bueno, acá más o menos, a ver, Iquito estará por 40 grados, como la canción de Magneto. 40 grados, usted qué van a saber, no es de su época. Ya, entonces ahí, hizo el profe, ¿no? Ya, ahí ve. Ya, y ahí, ya, digamos un clima frío. Menos 10 grados centígrados. Ya está. Ustedes saben de perreo nomás. Ya, entonces aquí, miren, 25 grados, tenemos, va bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con los asfaltos suaves? Cuando tú incrementas la temperatura, y, por ejemplo, este que al justo daba aquí, cuando aumentas la temperatura baja su viscosidad, ¿no? Entonces el asfalto suave no vale para climas cálidos, climas con alta temperatura, como en selva, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de por sí su consistencia es baja, su viscosidad es baja. Le aumenta la temperatura, va a estar más bajo, entonces ¿qué problema voy a tener? Abollamiento, ¿no? El 85-100 a la justa llega, ¿no? Pero ¿a quién le va bien? ¿Cuál es su hábitat? Así como cuando tú vas al Mister, estás en tu hábitat, ¿ya a quién? A este. Los asfaltos de consistencia dura, ¿eh? Ven acá, o sea, que tienen viscosidad alta, son recomendados para climas cálidos, ¿no? ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura baja su viscosidad y lo deja en un rango óptimo más favorable, ¿no? Pero, ¿qué pasa si este asfalto duro lo utilizo para climas fríos? ¿Qué pasa? Como su viscosidad es alta, baja la temperatura, aumenta más y pasa el rango y me está yendo para acá, ¿no? ¿Qué problemas voy a tener? Fisuramiento térmico. El 85-100, su hábitat es climas templados, ¿sí o no? Y luego, y a la justa está llegando acá, ¿eh? A la justa llega acá, ¿ya? Pero ¿a quién le va mejor en climas fríos? En climas fríos, al suave, ¿sí o no? El asfalto blando le va bien porque su viscosidad es baja. Al bajar la temperatura, su viscosidad aumenta y lo deja en rango centrado cerca al rango óptimo. Por eso, si usted va a lanzar carpeta en Iquitos, en Pucallpa, tienes que usar asfalto de consistencia alta. Capen 50-60, 60-70, 40-50, lo que tenga pues el Petroperú, ¿no? Para climas templados se utiliza normalmente Capen 85-100. Y para climas fríos se utiliza asfaltos blandos, ¿no? De 100-120 o 120-150. Básicamente es lo que estamos tratando de entender aquí. Ya, hasta ahí llega, por ejemplo, ya lo que nosotros elegimos, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, ya para averiguar más de eso tenemos que utilizar SuperPay, ¿no? El SuperPay justamente eso evalúa en una condición, pero no, acá no estamos evaluando asfalto envejecido, ¿no? Por eso el SuperPay es mucho más completo, ¿no? Pero también más complejo. Acá vemos temas de abollamiento. Uno de los causantes del abollamiento podría ser que has elegido un mal asfalto, ¿sí o no? De repente estás en Iquitos y has elegido un 100, 120 y se ahuelló, ¿no? Ese es uno. Ahora sabemos que puede ser exceso de carga, que puede ser que en vez de piedra chancada, metí canto rodado, hay poca resistencia al corte y se forma el ahuellamiento. O puedes verte equivocado en el asfalto, ¿no? Entonces, justamente es un tema de investigación, ¿no? O sea, hay que averiguar, ¿no? Y usted como consultor va a averiguar qué pasó, por eso vas a sacar muestras, a realizar el
cliente técnico, ¿no? Pero ya no de nada, sino ya más o menos tú sabes cuál podría ser la respuesta, ¿no? Entonces, simplemente al hacer los ensayos, eso, ya tú confirmas tu sospecha, ¿sí o no? Ok. Acá vemos un abollamiento más leve. Ya. Ahora, los asfaltos modificados, por ejemplo, este asfalto es normal y el modificado mejora la susceptibilidad térmica, ¿sí o no? Entonces, y eso significa que es más resistente al cambio de temperatura. Ya. Y acá tenemos el envejecimiento, miren, ¿ven? Ese envejecimiento del asfalto. Cuando el asfalto envejece, o sea, cuando los aceites y los aromáticos, ¿no? Se oxidan, se degradan en asfaltenos, y esto significa que el asfalto se seca, ¿no? Al secarse, significa que su curva, ¿no? Esta curva de acá, ¿no? Se degrada, ¿ve? Se degrada y se vuelve esto, o sea, se va desplazando hacia allá. Quiere decir que para una misma temperatura, ¿no? Si esta es la temperatura aquí, su viscosidad va aumentando, se va endureciendo. Llega un punto en que está tan seco, viene la carga, pasa, y como resiste poca deformación, se quiebra, es muy rígido, ¿no? A ver, un ratito. Ya. A ver, seguimos. Entonces, cuando se envejece, la curva se desplaza hacia allá, ¿no? ¿Ok? Ahora, ese proceso no lo podemos evitar, pues, ¿no? Hay tesis que se han hecho, por ejemplo, sobre que quisiéramos hacer, por ejemplo, en transportes, algunos componentes que se pueden utilizar para poder retrasar el envejecimiento del asfalto. Si usted retrasa el envejecimiento del asfalto, significa que va a durar más tiempo, ¿sí o no? De hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, Graña hizo una investigación hace unos años sobre la adición de sábila para retrasar el envejecimiento del asfalto. Y será sábila, usted utiliza sábila en algunos en sus cremas, no sé, ¿no? ¿Ya por qué? Porque la sábila tiene antioxidantes, ¿ya? Entonces, ¿cuántas tesis podríamos hacer de eso si tuviéramos el horno rotatorio de película delgada que envejece artificialmente? Entonces podríamos echar estos aditivos que nosotros proponemos, ¿no? Y básicamente podríamos probar en el equipo y a ver cuál ofrece los mejores resultados, ¿no? Entonces, muchas de las investigaciones no se pueden hacer a veces por falta de los equipos, que son equipos muy, muy costosos, ¿no? Ya. Bueno, y aquí tenemos, miren, el ciclo de vida, ¿ya? Entonces acá tiene usted viscosidad y acá tienes tiempo, en el tiempo, ¿no? Ya, miren, ven. 1 y 2 o 2 específicamente, es a corto plazo. O sea, ya el asfalto viene con una viscosidad aquí en 1, y en el tanque no se oxida porque está sellado, ¿no? O sea, no entra aire, ¿ya? Entonces se mantiene, se mantiene. Luego, cuando ya usted lo prepara, prepara la mezcla, entonces, ¿qué pasa? Lo tienes que calentar y ahí es donde más se envejece. Miren, en la fase 2 es la construcción, la mezcla, el transporte y colocación, y ya llega hasta por acá ya. Entonces, ahí es donde se envejece más la mezcla, miren, ¿ven? En toda esta zona, ahí se envejece más. Y luego ya es el envejecimiento a largo plazo, que pasa normalmente ya es más, se sigue envejeciendo, pero es más lento, ¿no? Entonces, dice acá, causas del envejecimiento: la oxidación, la volatilización y el endurecimiento físico. Principalmente, oxidación es el 95%, creo, de las causas, ¿no? El envejecimiento viene a corto plazo y a largo plazo. Básicamente, la carpeta no falla porque el agregado falló, porque el agregado casi se mantiene, ¿no? En la mayoría de los casos, pero
lo que falla es el asfalto. El asfalto es donde se reseca, se fisura, entra el agua y comienza el ciclo destructivo del pavimento, ¿no? Listo. Ok, entonces dice acá que el envejecimiento puede ser causado por uno o varios procesos diferentes. Oxidación es el 90% eh, del, del tema del envejecimiento, ¿no? Entonces, y cómo se expresa la oxidación, ¿no? Se expresa en reducción de la vida útil, dura menos. Ya. Esta es una hojita donde vemos aquí cómo dice acá, la figura muestra la ilustración de variación de la penetración en diversas mezclas. O sea, eh, eh, se han revisado varias carreteras, varias vías, ¿no? En Estados Unidos, donde inicialmente tenían penetraciones de 70, 60, 50, ¿ven? Más o menos, ¿no? Ya. Pero, y lo que ven acá es meses, ¿no? 20 meses, 40 meses, por ejemplo, acá es 120 meses entre 10 años más o menos, ¿no? 8, 9 años aquí. Y miren qué pasó, ¿ve? Con el tiempo han sacado el asfalto, que ya está bueno, en uso, y ellos le han hecho el ensayo de penetración, ¿ve? Y se han dado cuenta que cada vez la penetración iba disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. ¿Por qué? Porque el asfalto al oxidarse se vuelve más rígido y ya permite menos penetración. Entonces, ese ha sido el problema, ¿ya? Eh, y se han dado cuenta que reducía, ¿no? Pero dice acá, como se observa, todas y cada una de las mezclas sufrieron una disminución en la penetración con el paso del tiempo, porque se vuelve más consistente, ¿no? O sea, más duro. Y que cuando la penetración alcanzó debajo de los 30 décimas de milímetro, o sea, ya muy bajo, comenzaron a aparecer las primeras señales de agrietamiento. Entonces, este experimento, miren, se ha hecho en 10 años de monitoreo, en 10 años. Ya, pues, no nos espera eso, ¿no? Si estaremos en 10 años también, bueno, ustedes, de hecho que sí, yo no sé todavía, ¿no? Al menos en Perú, no sé. Entonces, eh, ya eh, eh, mm, es un poco difícil hacer para calibración, podría ser, ¿no? Unos 5 años, pero con proyectos a largo plazo, ¿no? Un ratito, me están llamando. Ya. Aló, ¿qué dice, señor? ¿Ya regresaste ya a la facultad? Ay, ay, ay. Han llegado muebles, dice, para el laboratorio. ¿Cómo se va a hacer la conformidad? ¿Solamente es documento o hay que ir físicamente a contar? Así? Ya, bien. ¿Qué hago entonces? Ya, ya. Me envía y yo lo descargo y lo firmo y te lo envío. Ah, ya, ya. Ya, ya. Está bien, dile que me mande nomás y yo ya, pero está completo, ¿no, chato? Está completo, ¿no? Ah, bacán, bacán. Jala, jala para el autor de pavimentos, pero la ingeniera realmente de ella será la mayoría de los muebles, ¿no? O están repartiendo entre tres. Para los tres. Ya. ¿Han venido mesas de laboratorio, no? Al laboratorio estante, ya, escritorio, estante, sillas redonditas, taburetes, ¿no? Ya, y mesas ya tenemos en asfalto, nada todavía. Ah, ya, ya. Ya con mis alumnos del próximo ciclo haremos pollada o rifa, rifa o chancha. No, 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 nada de eso. Me hacen huelga, seguro, me denuncian. Ya, yo donaré un par de mesas, pero ya que, ¿sí o no? Ya, nos vemos entonces, cuídate. Sí, 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 no hay problema. Ya, chao, chao. Ya, a ver. Digamos, hay unos mueblecitos al laboratorio, ya próximo año operativo, ¿no? Bueno, solamente hay que
esperar sobrevivir hasta el próximo año. Si sobrevivimos ya despega el laboratorio de pavimentos. Ya, entonces acá tenemos algunos ensayos. Han visto ensayo de penetración. Estos son sobre asfalto, ensayo de penetración, viscosidad, punto de ablandamiento. Son casi todo por temperatura, ¿no? El punto de ablandamiento es la temperatura a la cual tú puedes almacenar el asfalto y para que fluya por las cañerías y pueda ser bombeado, ¿no? Ensayo de ductibilidad, o sea, lo estiran el asfalto, ahorita vamos a ver. El punto de inflamación es el punto, la temperatura a la cual el asfalto ya se inflama, es el flash point. El ensayo de película delgada, que es del horno rotatorio, que es para envejecimiento, ¿no? Ya, este es el punto de ablandamiento. Entonces se pone aquí, este es un frasco con agua, se ponen unos, que molesta, ¿no? No dejan trabajar, pagar mi celular, creo. Ya lo siento si me llaman, que no molesten. Ya. A ver, entonces, aquí tengo, a ver, ¿dónde está? Ya. Entonces, esto es un recipiente con agua y este amarillito es un termómetro, ¿no? Son termómetros de alta temperatura, para temperaturas altas, ¿no? Entonces, aquí hay dos argollitas, ¿no? Son como anillos, y en ese anillo se pone como una moneda de asfalto, ¿no? Que está posada por los bordes nada más, ¿no? En el centro no tiene apoyo, pero se pone tipo moneditas con la forma de una moneda, una muestra de asfalto. Sobre eso se ponen unas esferitas de metal, ¿no? Que van a estar posadas sobre el asfalto. Entonces, como en baja temperatura tiene buena consistencia, entonces la bolita está pues ahí nomás, ¿no? O sea, el asfalto es suficiente para mantener el peso de la bolita, está ahí, de la esferita. Pero el ensayo justamente consiste en aumentar la temperatura, dice 5 grados por cada minuto, va incrementándose la temperatura, entonces, ¿qué pasa? Al bajar la viscosidad, el asfalto va cediendo y la bolita se va hundiendo, ¿no? La esferita de acero. Miren acá como aquí ya se va bajando, ¿no? Cuando la esfera, miren cómo se deforma acá, es la temperatura alta, ¿sí, no? Cuando la esfera llega a topar la base, hay una marca, y en ese momento usted toma la temperatura. Y esa temperatura que usted toma se llama punto de ablandamiento. ¿Ya? Y acá ven, miren, es la temperatura a la cual el asfalto comienza a fluir. Entonces lo podría usar como temperatura de almacenamiento. El ensayo de ductibilidad, ven acá, se pone muestras y se estira, ¿ve? Y se ve hasta cuánto se ha estirado y hay asfaltos que tienen buena ductibilidad y otros no. A veces echan, va a variar, varía, ¿no? A veces le agregan polímeros y lo evalúan para ver cómo ha mejorado su utilidad y sobre todo la recuperación, ¿no? Este es el ensayo de flashpoint, ¿no? O ensayo del punto de inflamación. Entonces acá, esta es una cocinita, ¿ya? Aquí tienen un recipiente y el termómetro, ¿ya? Entonces, y aquí, esta es la punta de un mechero y aquí hay fuego. Entonces pasan acá así, ¿no? Va incrementando la temperatura y van pasando la llama así, ¿no? Y llega un punto donde ¡pum! Se enciende. Y ahí, bueno, se enciende, se apaga, luego pasas otra vez, la segunda vez, ¡pum! Se enciende y ahí ya notas la temperatura. Esa es la temperatura de inflamación, ¿ya? Que es una temperatura de seguridad, o sea, significa que usted no debería calentar el asfalto de esa temperatura, mejor dicho, ¿no? Ya, ensayo de la mancha también, y estos son el sistema Super Paint, ¿no? Entonces, ¿qué equipos considera? Horno rotatorio de película delgada, RTFO, que es envejecimiento a largo plazo, ¿no? La vasija de envejecimiento a presión, PAP, que es para envejecimiento a corto plazo. Entonces,
a largo plazo, disculpen, ¿no? Entonces aquí ya lo podemos relacionar con esto, miren. Entonces, para yo simular cómo el asfalto se comporta aquí, en el almacenamiento y en la preparación, entonces tengo que hacer envejecimiento a largo plazo. Y luego, para esta zona, si lo quiero evaluar ya en uso, utilizo el asfalto que pasa por aquí, lo paso nuevamente por la vasija para simular el envejecimiento a largo plazo. Lo que no tienen penetración ni los de viscosidad. O sea, los ensayos de SuperPay simulan todos los estadios que va a tener el asfalto en su tiempo de vida, ¿no? Entonces, esos dos equipos hacen eso, a corto y largo plazo, ¿no? Luego tengo el reómetro de corte dinámico, mide las propiedades del asfalto a temperaturas altas y medias. O sea, el reómetro ya es para medir algo así como el corte directo, ¿no? Viscosímetro rotacional mide las propiedades del asfalto a altas temperaturas, o sea, en la mezcla, es en la mezcla y el almacenamiento, ¿no? Y también cuando está a temperaturas altas, ¿no? O sea, 40 grados, así, ¿no? El reómetro de vía de flexión mide propiedades de asfalto a bajas temperaturas y el ensayo de tensión directa. Estos de acá sirven para ver en qué momento se puede producir el fisuramiento térmico. Ya, y aquí, miren, tenemos ya un resumen. Por ejemplo, yo puedo usar el reómetro de corte dinámico, que es es para medir propiedades, ¿no? ¿Ya? Y el reómetro de vía de flexión, ¿no? Por ejemplo, acá, para evaluar ahuellamiento, ¿ya? Ahuellamiento ocurre en temperaturas altas, ¿sí o no? Entonces, pero lo hago con el asfalto virgen, ven acá, y el otro con el asfalto envejecido, ¿eh? Para trabajarlo con el asfalto envejecido, primero tengo que pasar por el horno de película rotatorio de película delgada, ¿no? Lo envejezco y luego lo paso por el reómetro de corte dinámico. Dice que en este caso, G asterisco sobre el seno del ángulo de flexión, el ángulo de desfase, disculpe, debe ser mayor a 1, dice, si no, no pasa. Y en el caso de ser asfaltos envejecidos, el G asterisco sobre el seno del ángulo de desfase debe ser mayor a 2.2, ¿no? Entonces, esa es la verificación. En el caso de la fatiga, ¿ya? Fatiga ya es por el tema del tráfico, ¿no? La piel de cocodrilo. Entonces, ya, ahí no tiene sentido que yo evalúe un asfalto virgen, ¿sí o no? Porque se supone que ese asfalto, si ya está en el pavimento, es porque ha pasado el envejecimiento a corto plazo y está en el proceso de envejecimiento a largo plazo, ¿sí o no? Entonces, para yo saber cómo se va a comportar ese asfalto en ese estadio, entonces, ¿qué tengo que hacer? El asfalto lo tengo que pasar primero por el horno rotatorio de película delgada para envejecerlo a corto plazo y luego en el horno de envejecimiento a presión PAP para envejecerlo a largo plazo. O sea, lo trato el asfalto y lo llevo hasta la condición que yo lo quiero evaluar, ¿no? Entonces, y evalúo ya en el reómetro de corte dinámico, donde me dice que para que pase lo que es fatiga, el G asterisco por el seno del ángulo de desfase debe ser menor a 5000, ¿no? Ya, entonces ya he evaluado ahuellamiento, alta temperatura, fatiga, ¿ya? Entonces, aquí, miren, tiene un papel muy, muy importante el tema en este caso, de estos equipos que envejecen el asfalto, ¿no? Ya, acá tenemos el reómetro de viga de flexión, que es algo así como una viguita y se calcula, es como hacer la viga de concreto, es una viga más pequeñita, donde medimos la resistencia a la flexotracción, ¿no? Algo así, nos se pone una viga, una carga y medimos la resistencia. Ya. ¿Para qué sirve eso? Para evaluar el agrietamiento térmico. Ya les he dicho que cuando el asfalto está a baja temperatura, normalmente su viscosidad es muy alta, entonces se hace muy rígido y se puede presentar agrietamientos térmicos, ¿no? Ya, para eso obviamente tengo que llevarle al horno rotatorio para envejecerlo, el de corto plazo, y el horno de envejecimiento PAP para envejecerlo a corto plazo. Entonces, cuando lo llevo ahí, igual que acá de fatiga, lo llevo a la condición de un asfalto que ya está, pues, gomeado, como se puede, en términos simples, ¿no? Porque si yo le hago el reómetro de vía de flexión a un asfalto nuevo, no me va a dar un buen resultado, pues, porque ese asfalto no está envejecido.
Y lo otro tendría que hacer es sacar la muestra en la misma pista, ¿sí o no? Pero ya tendría que hacer mezcla de varios años, entonces no voy a esperar varios años, ¿no? Para eso justamente usamos estos, por eso ahora ya pueden entender por qué la tecnología SuperPay es muy superior a la que nosotros tenemos, pero ojo que más adelante, en el futuro, tratará de hacerse eso, ¿no? Ya, igual se evalúa, tiene parámetros de evaluación y miren, ve, y de aquí sale, de estos parámetros sale el resultado de la clasificación PG, ¿ve? PG, temperatura máxima y temperatura mínima, es rango óptimo, ¿ve? Entonces, toda esta tecnología de SuperPay, ¿no? Sirve para poder caracterizar mejor mi asfalto y saber, o sea, predecir si voy a tener abollamiento, en qué momento, si voy a tener agrietamiento térmico, si voy a tener, cuándo se va a presentar la fatiga. Y si estos resultados los mezclamos con la teoría de mecanística empírica, entonces vamos a tener buena proyección, ¿no? Entonces, es un tema bien amplio, ¿no? ¿Ok? Entonces acá tenemos algunos de los ensayos que ya hemos mencionado, ¿no? Este es el horno rotatorio de película delgada, ¿no? Acá este es para envejecimiento a corto plazo y la vasija de envejecimiento, ¿no? PAP, ¿no? Para envejecimiento a largo plazo. Aquí vemos, este es el horno rotatorio de película delgada. Acá ven unos huequitos, ahí van estas vasijas, ¿ves? Se llena una cierta cantidad acá, se pone ese arma acá y luego esto gira. Y esto con aire caliente lo va envejeciendo, ¿no? Lo bueno es que el tiempo y la temperatura son medidos, entonces tú puedes calibrarlo de tal manera que puedas simular el efecto de la mezcla, ¿no? O sea, prácticamente vas a representar todo lo que hay en el tema de la mezcla, ¿no? Este es el equipo de envejecimiento PAP a largo plazo, también, y ahí la temperatura es más baja, ¿no? Y también lo puedes graduar, ¿no? Luego ya, bueno, el reómetro ya han visto que sirve para evaluarlo en el caso de abollamiento y fatiga, ¿no? Entonces necesitamos determinar, ¿no? El G asterisco, ¿no? Que viene a ser una relación, ven, entre el esfuerzo máximo y la deformación máxima, ¿no? Y también aquí hay un ángulo de desfase, ¿no? Este ángulo del seno, ¿no? Dice acá, de este ángulo, ¿qué será? Alfa, creo que eso es alfa, teta, no sé, ya de ese ángulo y te va a dar un valor, ¿no? Entonces, ese ensayo es simple, pero el equipo es carísimo, ¿no? Se pone una muestra de asfalto aquí, ¿ven? Acá, esto tiene como una tapita aquí, ¿ven? Esto baja y lo convierte en una película, ya. Tiene un espesor, creo que es 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? Ya. Y una vez que está ahí, esto gira. Como ven acá, gira. Y el asfalto se va a resistir al giro, ¿sí o no? Va a haber una resistencia al corte, ¿no? ¿Ya? Y esa resistencia es la que se va registrando en la consola y te va haciendo, se aplica un esfuerzo sinusoidal y va graficando y ahí podemos sacar nosotros los resultados con el riómetro de corte directo, ¿no? Dice, el riómetro de corte dinámico se usa para medir propiedades viscoelásticas del asfalto a través de tensiones y deformaciones, ¿eh? El riómetro aplica un patrón sinusoidal de tensiones o deformaciones de corte sobre la muestra asfáltica, ¿no? Midiendo su deformación y tensión, ¿no? O sea, justo mide la respuesta y también cuánto se ha deformado, ¿no? Y de acuerdo a eso, saca G asterisco y el ángulo de desfase, ¿no? Bueno, esto para nosotros es guerra de las galaxias, ¿no? En el Perú solamente TBM tiene algunos de estos equipos porque ellos especifican PG, ¿no? Bueno, ellos tienen algunos equipos que verifican, pero creo que mandan también, sus asfaltos lo mandan a Estados Unidos, a los laboratorios de la Ashton, y ellos ya les devuelven ya, y ellos ofrecen con especificación PG, ¿no? Entonces, no vale decir, ya yo quiero PG, ¿dónde es tu obra? Ah, es en la Merced, ¿ya?
¿Cuántos? A ver, ya, la Merced, ellos se fijan en su mapa de clima, sacan la data de clima y dicen, ya, este es su rango, ya, para esta temperatura necesitas este PG, ya. Este PG te asegura, ¿no? Que va a trabajar en rangos, no vas a tener abollamiento, ¿no? Por lo menos no a corto plazo, ¿no? Entonces, es una manera más precisa de poder elegir el asfalto que uno debe usar en una obra, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos la viga, les decía, no ves acá, ¿no? Para evaluar fisuramiento por fatiga, ¿no? Ven acá la viga, es como el ensayo de viga, pero acá está la viguita, ¿ves? Parecido al de concreto, ¿no? Y ahí tenemos, ya eso, más como dice el negro mama, algún día tendremos esto en el laboratorio, ¿no? Bueno, ya que el laboratorio de suelos ya se implementó todo ya, entonces ahora ya le toca el turno a construcción y a pavimentos, ¿no? Entonces ya creo que el laboratorio de asfalto ya tiene todo lo que quieren y ahora ya le toca ya los otros laboratorios irse implementando, ¿no? Bueno, ustedes de repente no van a ver esto, tal vez lo vean en tesis, ¿no? Entonces, si solamente tenemos nosotros el reómetro de corte directo y el horno rotatorio de película delgada, ya podríamos hacer tesis, por ejemplo, en temas de aditivos para evitar el envejecimiento del asfalto, que sería un buen avance que nosotros podríamos hacer y hacer artículos científicos ya de talla mundial, ¿no? Que es lo que es el anhelo, ¿no? Del área de transporte. Ok, listo, terminamos. Este es asfalto. Ya, ahora vamos diseño de mezclas. Ya. Entonces, decíamos aquí, entonces ya conocemos el agregado, ya conocemos el agregado grueso, el agregado fino, ya sabemos qué cosa es el asfalto, ¿no? Y ahora nos toca diseñar, ¿ya? El diseño empieza eh, con el, con ensayos de granulometría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá usted dice, ya, a ver, ya tengo mi piedra, tengo mi arena, todo, ¿no? Mi filo, todo listo, bacán. ¿Cómo hago, no? ¿Cómo, como dicen, no sé, cómo es la nuez? Ya, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ya. El objetivo del diseño Marshall es determinar el óptimo contenido de asfalto, ¿ya? O sea, ¿qué porcentaje yo le debo adicionar a mis agregados para que la mezcla me dé las mejores propiedades mecánicas que yo requiero, ¿no? Las condiciones, ¿no? Entonces, eh, ustedes saben que si usted varía el agregado de una u otra cantera, porque ha llevado concreto hidráulico, sabe que si usted cambia el agregado, va a cambiar la cantidad de cemento, ¿sí o no? Y si trae, digamos, de la cantera A a la cantera B, va a tener que hacer dos diseños, ¿no? Lo mismo sucede en mezcla fáltica, también el agregado va a variar el porcentaje. Por eso en cada proyecto y en cada cantera, si vas a usar de diferentes canteras, tienes que hacer tu diseño de Marshall, ¿no? El diseño de Marshall te va a decir qué porcentaje usted debe agregar, ¿ya? De asfalto. Ahora, obviamente el agregado, en este caso que es el primero que vamos a tratar, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Ya, pero lo que hemos hablado anteriormente es los requisitos de origen, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre ya la mezcla asfáltica. Entonces, la mezcla asfáltica, eh, uno de los requisitos que te pide, el primero en agregado, por eso que tenemos que hacer primero algunos ensayos, ¿ya? Lo primero que te pide es que hagas tu caracterización de agregado y tu mezcla, porque vas a mezclar grueso, fino, filler y asfalto, ¿no? Entonces, a ver, lo que tenemos que hacer aquí, ya.
es determinar, ya a ver, voy a trabajar con que, a ver, voy a trabajar Mach 2, ¿ya? Entonces no voy a usar 3/4. Voy a usar piedra de media, solo piedra de media, pues, habrá 3/8, ya, a ver. Ya, piedra de media y 3/8, ¿ya? Listo. Entonces, arena, arena y filo, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es determinar cuánto de A, cuánto de B, cuánto de C, cuánto de D, y de cuánto de E debo agregar a mi mezcla. Esa es la mezcla del agregado. Este es todo el agregado, ¿no? Fino y grueso, ¿no? Entonces, pero no puedo mezclarlo como yo quiero, ¿ya? Hay una condición. Y aquí está la condición. A ver, vamos a abrir aquí. A ver, entre estudiantes, pavimentos, bibliografía. Ya se acaba el ciclo, ¿no, muchachos? Qué pena, muchas. Ya, a ver, ¿dónde está? Pavimentos flexibles, rígidos. Ah, no. No tenemos que ir a especificaciones técnicas de la construcción de carreteras. Ya, acá. A ver. Ajá. Ya, ustedes háganse la idea que así vamos a estar hasta próximo año, hasta julio, siquiera. Ujú. Más o menos en esa época va a llegar la cura, ¿no? Nada que, porque si piensas que va a llegar en enero, de repente va a estar, pues no, va a llegar en febrero. Va a pasar marzo, junio, julio, agosto, las elecciones, ¿no? Probablemente el nuevo presidente quiera poner la vacuna, entonces, agosto, no, más o menos. Ya, caballero, hay que cuidarse, no queda otro, ¿no? Bueno, entonces aquí tienen que cuidarse para que no estén reuniendo, les he dicho, para su examen final. Me voy a echar la culpa a mí. Corso, por culpa de Corso me he reunido, he hecho mi fiesta COVID. Será. Acá está, asfalto en caliente. Bueno, estas son propiedades de origen que ya, bueno, ya hemos hablado. Ahora se refiere a la mezcla. Ya. Dice, ¿no? La mezcla, de acuerdo al ministerio, debe cumplir alguno de estos usos granulométricos. ¿Ven? Que ven acá. Puede ser Mach 1, Mach 2 y Mach 3. Entonces, nosotros podemos elegir, bueno, el más usado es Mach 2 porque este es de 4 a 6 pulgadas, que es el pavimento más común que hay, ¿no? Ese será el 95%, ¿no? Ya alto tráfico, ya más de 15 centímetros, tranca, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, entonces Mach 2 ya quiere decir que este es un uso granulométrico, ¿ya? Este es un uso granulométrico. Entonces, a ver, acá justo tengo ya mi Excel, aquí. Lo que me está diciendo es que mi mezcla de agregados debe estar dentro del uso granulométrico, ¿no? Del Mach 2. En este caso estoy usando Mach 2. Ya supongamos que este es Mach 2, ¿no? Con edad mínima y máxima. Este es Mach 2. Mach 2, ¿ya? Ese uso quiero cumplir, ¿no? Ya, en este caso el rojito es el ideal, o sea, es la media, ¿no? La media, ya. Entonces, ¿qué es lo que necesito acá? A ver. Ya. Este año no va a haber bajada de niño. No lloren, no lloren. Me conviene. A ver. Ya. Aquí, ¿no? Ay, ¿qué pasa, profesor?
Bueno, es un poco difícil de copiar, ¿no? Ya. Ujú. Usamos otros recursos, ¿ya no? Ya. Entonces, lo que me dice el MTC es que usted va a tener que determinar la combinación, el diseño de mezclas de agregado, ¿no? O sea, entre qué cantidad de piedra de media, qué cantidad de piedra de 3/8, por si se hace MAC 2, o gravilla, le dicen acá, de arena y chancada, zarandeada y filler, usted va a agregar, ¿no? Para que el producto esté dentro del uso granulométrico, ¿no? A ver. Ajá. Me están escuchando, ¿no? A ver, delegado o delegada, ¿me escucha? Ha salido una señal de que se ha ido la línea. Sí, ingeniero, ahorita cortó su pantalla. Ya, listo. Ya. Probablemente el sábado de la próxima semana hagamos una recuperación, ha sido un par de horas para ver unos temas que faltan, ya para que la próxima semana entre normal ¿no? En este caso ya al examen. Ya empezamos a coordinar al final, ¿ya? A ver, entonces estamos concentrados. Listo. Ya. Eh, bueno, entonces, pero A más B más C más D más E debe ser el 100% del agregado. Ese es el agregado, ¿ya? Debe sumar 100%. Y la condición es que el producto me dé dentro del uso granulométrico del MAC. ¿Ya? Entonces, ahí voy a tener que usar métodos de diseño de mezcla, ¿no? Entonces, método de diseño, ¿no? De mezcla, ¿no? Método de mezclas, mezcla de agregados. Entonces ustedes, me parece que han visto agregado global, porque lo utilizan, ¿no? Agregado global, ¿no? Lo ven en concreto, ¿ya? Entonces, hay otros métodos, normalmente son métodos iterativos, ¿no? El método de Fuller, que son métodos matemáticos, ¿no? Tenemos el método de Thomson, ¿no? Que son métodos donde usted establece, por ejemplo, el valor de A, B, C y D y comienzas a iterar en las mallas hasta que llegues a un valor, ¿ya? Que son métodos un poco tediosos porque estar iterando, salvo que programas en Excel, ¿no? Pero, bueno, nosotros, la otra forma es usar el método de iteraciones sucesivas, le llamo así yo, iteraciones sucesivas, ¿no? Que lo puedes hacer si lo tienes programado en Excel, ¿ya? Pero para eso primero necesitamos información. ¿Qué es lo que primero que tiene que hacer? A ver, me voy acá. Listo. Pavimentos, desarrollos, ya. Acá va a entrar Marshall, ¿no? Lo primero que tiene que hacer usted es hacer análisis granulométrico. Por ejemplo, la piedra de media, ya. Agarra tu piedra de media y haces tu granulometría, ¿ve? Ya, ese análisis granulométrico ustedes lo conocen. Ya, y haces tu granulometría de cada uno, ¿no? Bueno, no es el único ensayo que se hace, ¿no? Ya, digamos, ya hice mi análisis granulométrico de mi piedra de media. Ahí está, piedra de media. Yo tengo piedra de media. Mi análisis granulométrico de mi piedra de 3/8. Mi piedra de 3/8. ¿Está? Y luego hago mi análisis granulométrico de mi arena. Acá está mi arena, arena chancada. Ya, y ustedes conocen esos ensayos, ya no creo que haya problema, ¿no?
arena chancada, hago mi arena zarandeada, también similar, con arena zarandeada. Ya, ese es el primer, y mi filler, ¿no? Estos son mi filler, acá está. Casi fino, ¿no? Pasante la 200 tiene un poquito. Ya. Y tengo mi filler. Acá tengo piedra de media, piedra de 3/8, arena chancada, arena zarandeada y el filler. Ya está. Entonces, lo que hago es, a todos le hago análisis granulométrico, ¿ya? Entonces, aquí voy a tener en cada uno sus porcentajes pasantes, bueno, eso que ustedes ya conocen, ¿sí o no? Ahora, adicionalmente, hacemos gravedad específica, eso lo voy a explicar al final, ¿ya? O sea, gravedad específica para saber qué volumen ocupa un determinado peso, ¿ya? Entonces, se hace granulometría y se hace gravedad específica de todos los materiales, ¿no? Grueso, fino, filo, ¿ya? En este caso, estamos hablando de la granulometría. Ya. Una vez que tengo esas granulometrías, me voy a esta hojita, ¿ya? Esta hoja justo que tengo acá, donde voy a ingresar ya las granulometrías de mi agregado. ¿Ve? Piedra de media, 3/4, ya acá, ahí le vamos a poner media, primero tenía pasantes, ¿no? Pasante 10 y casero. Ya. Acá voy a poner los valores, ¿no? Ya. Entonces, aquí miren, voy a poner mi resultado de pasantes de la piedra de media, piedra de 3/8, arena, a ver, ¿dónde está mi piedra de media? Piedra filler, arena chancada, piedra de 3/8, creo que es esto. Piedra de media, ¿no? Ya. Porcentaje que pasa, 100, 100 y en 3/8, 0, ¿no? Está bien, 100, 100 y en 3/8, 0. Quiere decir que todo el retenido está en la malla de medio, ¿no? Ya está. Entonces, no, este es 100, 100, a ver, media, ¿no? 100, 100 y 3/8, 0. 100, 100, 100 y 3/8, 0. 0. Y acá habría 100, 100 y el 0. Ya está. Entonces, esto lo paso acá, ¿no? Y miren aquí, esto ya está programado, tengo mi porcentaje es 0, ¿no? Por decir inicialmente, ya, el filler puedo poner un 2%, hasta 8% se puede poner, dependiendo, ¿no? Porque a veces también el grueso tiene pasante de 200, la arena tiene pasante de 200, ¿no? Entonces, voy a empezar con 2%, ¿ya? 2% de filler, ¿ya está? Noten acá que la curvita se ha subido, ¿ves? Ya. Ahora, digamos que si los 4 elementos voy a poner 25%, 25%, miren cómo se está acomodando, 25% y 25%, suma 102, entonces acá le voy a poner 23, ya ven. Ese es mi primer tanteo, ¿ven? Entonces voy a tener aquí varios tanteos, ¿no? Ya, acá tengo mi primer tanteo. Mi primer tanteo, miren qué pasa con la curva. ¿Está dentro? No. Entonces no cumple, ¿sí? ¿No? Entonces voy a hacer mi segundo tanteo, ¿no? Ya, a ver, voy a poner acá 20. Acá 20. Y voy a aumentar el porcentaje de piedra, ¿no? De arena, 30. Y acá falta 28%, ¿no? Ya, ahí estoy, ¿ven? Me falta más fino, 4. ¿Ven? Ya. Y le bajo acá 18.
Estoy adentro, ¿no? 5. Más adentro ya. Ya. Entonces, en mi segundo tanteo, bueno, acá puedes ir tanteando como usted quiera, ¿no? Entonces hago 1, 2, 3, 4 y se me hace fácil porque el agregado, esto ya está configurado, ¿no? Entonces miren aquí me ha dado a ver, entonces con esa combinación, yo estoy asegurando, o sea, estoy cumpliendo con el requisito de que mi mezcla de agregados está dentro del uso volumétrico de la MAC 2, que es lo que me está pidiendo el diseño, ¿no? Ahí, ¿ven? Ya está. Entonces, ese es el proceso de mezcla. Ahora, en sí, a ver, este diseño se va a replicar pues en la planta, ¿no? Pero para el diseño Marshall yo hago briquetitas, ya hago briquetas, que son muestras cilíndricas, ¿no? Y esas muestras van a tener que ser con esta proporción, ¿no? Entonces me está saliendo a mí aquí, a ver, ya, de acuerdo a eso me está saliendo que piedra de media me está saliendo 20%, ¿no? Piedra de 3 octavos me está saliendo 18%. Hay varias opciones, ¿no? Infinitas en realidad. Infinitas combinaciones cumplen con esto, ¿no? Arena chancada me está dando 30. Ah, suma 101 creo, ¿no? A ver, ya. 29 acá, a ver qué pasa. Ahí está dentro, ¿no? Listo. Este tiene que ser. Ahí, ¿no? Sí, porque debe sumar 100%, o sea, ¿no? Y 100% ya me da dentro, ¿no? Chancada es 29%. Arena zarandeada está dando 28%. 20, 18, 29, 28 y filler me está dando 5%. Todo suma 100%. A 5%. Ya, esa mezcla me está dando 100% acá, pues, ¿no? Sumas y me está dando 100%. 100%. Ya. Entonces ya hemos resuelto esa parte. Ahora, en paralelo les decía que tiene que también sacar gravedad específica. Ya, gravedad específica es muy, muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gravedad específica, o sea, todo el diseño normalmente es por peso, pero a ver, aquí insuficiente red dice, ¿ya? Pero eh, también tiene que ver propiedades volumétricas, ¿ya? Porque me interesa, por ejemplo, el volumen de vacíos, ¿no? Entonces, el puente para pasar de peso a volumen es justamente las gravedades específicas, que es el segundo punto que vamos a ver después, ¿no? Ok, entonces, como ya tengo esto, miren, ya tengo mi diseño, entonces lo que voy a hacer es preparar una muestra, ¿no? A ver, entonces con esto, para poder probar mi diseño, yo hago unas briquetitas, ¿ya?
esas briquetas, o esas muestras cilíndricas las llamamos briquetas. Creo que tenemos que ver una imagen de eso. Acá tiene mejores imágenes este programa. Sacar un segundito, ¿no? Más o menos así. Ya, con eso nosotros probamos, hacemos una briqueta, ¿no? Esta briqueta tiene, pues es la briqueta de asfalto, ¿no? Eso es para el ensayo. Esta briqueta tiene de diámetro, tiene 4 pulgadas y de altura tiene 2.5 pulgadas. Más o menos eso es para un peso volumétrico de 2.350 casi kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, y eso está normado ya, ¿ok? Ahora, esta briqueta, la vamos a poner aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Ya. Esto tiene asfalto y tiene agregado, ¿no? Ya. Hablamos de peso. En peso, a ver, vamos a preparar para 5%, o sea, ese no es el diseño, solo para un porcentaje, ¿no? Normalmente el método te dice que hay que preparar briquetas con diferentes porcentajes de asfalto y probar, ¿no? Hacer los ensayos de resistencia. Entonces, diferentes porcentajes de asfalto, te van a dar diferentes resultados de resistencia, ¿no? Porque ya hemos visto que cuando tiene mucho asfalto es muy plástico, es más débil, y cuando es muy seco también es muy rígido, ¿no? Pero resiste menos deformación, mientras que el otro resiste más deformación, ¿no? Ok, entonces, si yo voy a preparar con 5% de asfalto, entonces acá ya 5%, entonces significa que el 95% va a ser agregado, ¿ya? Ahora, esta briqueta debe pesar 1.250 gramos, que es lo que establece el manual, ¿no? Este es del manual del MTC. Manual del MTC. Eso ya está normado ya en el ensayo, ¿no? Entonces, si es 1.250 gramos y 5% es asfalto, entonces le saco el 5%. Ya, sería 1.250 por 0.05, ¿no? Eso me da 62.50 gramos. O sea, en esa briqueta yo tendría que haber echarle 62.5 gramos, ¿no? Ahora, menos 1.250. Y tiene que tener 1.187.5 gramos de agregado, ¿ya? Pero yo ya tengo mi diseño de agregado, ¿sí o no? Acá está. Mi diseño de agregado es así. A ver. Ya. Mi agregado es así, ¿sí o no? Esta es mi distribución, ¿no? Ahí está. Que ya lo saqué con mi técnica esta de iteraciones sucesivas. Ya, entonces, el 95% de mi mezcla asfáltica
es agregado, que es 1187.5 gramos, pero ese 95% está distribuido de esta manera. 20% de piedra de media, 18% de gravía, o sea, 3/8, arena chancada 29%, arena sanitaria 28%, filler 5%. Entonces saco el 20% de 1185, 1187.5, ¿no? Eso es 237.50 gramos. 0.18 por 187.5. Esto es 213.75 gramos. 1187.5 por 121. %. Usted puede verificar ya, ¿no? Ya. Y todo esto debe sumar 1187.5 gramos. Por eso es que es importante primero determinar el diseño de mezcla de mi agregado, ¿no? Ya. Ese es el 5%, ¿no? Ahora, una vez que preparo mi briqueta, ya me voy a saltear varios pasos, pero una vez que lo tengo, lo voy a ensayar, ¿no? En la prensa de Marshall. A ver. Ya, hay que prepararlo, obviamente, ¿no? Pero sí, más o menos. Entonces, cuando ya está la briqueta lista, se calienta, hay que moldear, se saca. Antes de ensayar se pone en baño María. Es un procedimiento que luego les voy a explicar, ya paso a paso. Pero una vez que tengo eso, pongo la briqueta como si voy a hacer el ensayo diametral, ¿no? Y le aplico carga en la prensa, ¿no? Entonces, tengo una prensa, así. Creo que esa imagen la tenía en... A ver. Acá está, ¿no? Esa prensa, ¿no? Esa es la prensa de Marshall, ¿ve? Entonces, aquí ven, aquí está la briquetita en eje horizontal, así. A ver. Acá, ya. Va en un molde que le llamamos mordaza de Marshall y se pone en la prensa, ¿no? Y la prensa aplica carga, ¿no?
Entonces, inicialmente cuando se va incrementándose la carga, pues tiene una velocidad de aplicación de carga, ya está calibrado el equipo. Entonces, inicialmente la mezcla resiste, ¿no? Lo más que puede estar ahí, aguanta, ¿no? Pero llega un punto donde ya no soporta la mezcla y se desestabiliza, o sea, se suelta, ¿no? Se suelta y hay una gran deformación. Y luego agarra su segunda vida nuevamente, ¿no? Pero para nosotros, cuando llega a ese punto donde se estabiliza la primera vez, eso ya es la resistencia, porque la segunda ya no nos sirve ya, o sea, ya se deformó, ya para nosotros ya es como si hubiera fallado, ¿no? Entonces, ahí anotamos dos cosas. La carga máxima que puede ser en kilogramos o libras, y la deformación producida al momento de la falla, ¿no? Que puede ser milímetros, bueno, normalmente son centésimas de pulgada, ¿no? Pero vamos a poner el sistema internacional. Ya. A esta carga máxima se le denomina estabilidad de Marshall. Estabilidad de Marshall. Entonces, usted dice, ¿cuál es su estabilidad de la mezcla? Es 1200 kilos. Ok, significa que esa muestra ha dado como resultado 1200 kilos como carga máxima que resiste, ¿no? Antes de estabilizar. Y a la deformación la conocemos como fluencia de Marshall. Fluencia de Marshall. Así. Entonces, ahora, yo he visto aquí para una preparación de 5%, sin embargo, el objetivo del ensayo es determinar qué porcentaje sería el porcentaje óptimo de asfalto. Entonces, lo que hacemos es preparar briquetas con diferentes porcentajes. Normalmente a partir de 4 preparo una briqueta con el agregado que ya he diseñado con 4% de asfalto, otro con 4.5% de asfalto, otro con 5% de asfalto, otro con 5% de asfalto, otro con 6% de asfalto. Entonces, ¿qué va a pasar? Diferentes porcentajes de asfalto, o sea, briquetas con diferentes porcentajes, me van a dar diferentes resultados en la prensa de Marshall, ¿no? También va a dar diferentes resultados en otras propiedades que después les voy a explicar, como volumen de vacíos, el volumen del agregado mineral, el volumen en lleno de asfalto, ¿no? La densidad o la gravedad específica, también. Entonces, el porcentaje de asfalto va a influir en todas esas propiedades, ¿no? Entonces, aquí solamente les he mostrado cómo se prepara una briqueta, pero el modelo es para preparar varias briquetas. Y miren aquí, ¿ven? A ver, aquí ya habíamos calculado, miren estos pesos, ¿no? Ya, ahora, si lo veo acá en el Excel, miren, este es el Excel que hemos usado, ¿no? También verifica otras normas, miren, ¿ven? Por ejemplo, aquí, Instituto de Asfalto, ACTM, miren, ACTM no pasa, SuperPay no pasa, ¿ven? Este es SuperPay. SuperPay no debe pasar el área de restringida aquí, ¿no? Entonces, SuperPay no pasa. Pero Mac 2 sí está pasando, ¿ven? Mac 2 pasa. Y aquí ya te calculó los pesos, miren. Nosotros hemos calculado para 5%, ¿no? Y he copiado le he puesto acá, lo hemos hecho manualmente, ¿no? Ya, miren, ¿ven? A ver, para 5% me dice filler, para 5% de asfalto, ¿no? Filler, a ver, piedra de media, ¿no? Acá está, piedra de media, 237.5 gramos, ahí está, ¿ves? 237. Arena de piedra de 3 octavos, 213.75, ahí está, acá es 8, pero le voy a agregar una más, ahí está, 75. Arena procesada, 344, o sea, es arena chancada, ¿no? 344.38. Bueno, si quieren 358, ahí está, ¿no? Arena chancada,
No, es... Ah, ya, acá está al revés, pero ya es el peso nomás. Hay que cambiarle de nombre. Ya, 332.50. Y finalmente el filler, 59.375, ¿no? Entonces, el agregado debe pesar 1.187.5 gramos, el asfalto 62.5 y todo suma 1.200 gramos. ¿Ven? Pero yo he hecho con 5% y no tranquen la hoja, ya he hecho su dosificación para 4, 4,5, 5, 5,5, 6 hasta 6.5. Esta de acá es la receta. Con esto trabajamos en laboratorio. O sea, con esta receta, usted lo imprime y va a preparar las demás briquetas con esto. Entonces, ok, significa, usted va a tener, a ver, según esto, para terminar, ya continuamos la siguiente clase. A ver, aquí, por ejemplo, ahí. Significa que usted va a preparar intencionalmente briquetas. A ver. Aquí, ¿no? O sea, va a preparar usted varias briquetas. Y ya tienes aquí la receta, ¿sí o no? Para cada uno, ¿cuánto? O sea, simplemente vas a pesar y lo armas, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Falta uno. Mis 6. Entonces, ahí usted va a preparar para 4%, 4.5, 5, 5.5, bueno, en este diseño está así, ¿no? 6 y 6.5, ¿ya? Y cada uno con su receta de agregado y usted le agrega diferentes pesos de asfalto, ¿no? Por ejemplo, para el de 4 entra 50 gramos, ¿ves? 4, 5, 56 gramos de asfalto. Para el 5%, 62.5 gramos. Para 6, para 5.5, 68.8 gramos. Para 6%, 75 gramos. Para 6.5, 81.3 gramos de asfalto. Y el agregado, obviamente, va a ir a medida que va aumentando el asfalto, el agregado va disminuyendo. Ahora, el hecho de que tengas briquetas de diferentes porcentajes de asfalto, al momento de ensayar te va a dar diferentes resultados, y con esos resultados voy a hacer gráficas, y esas gráficas me van a ayudar a determinar cuál es el porcentaje óptimo. O sea, acá lo que yo quiero saber, cuál es el porcentaje óptimo de asfalto. Para ese es el diseño Marshall, ¿no? ¿Cuánto es? No sé, recién estoy haciéndose, ¿no? Ahí está. Entonces, el día viernes vamos a continuar con diseño, ahí vamos a terminar ya el diseño de mezclar Marshall y a ver si el sábado hacemos un poco de recuperación. Ya les voy a ver, quiero ver todavía en qué horario estoy libre y a ver, ahí me falta más por PCI o si no el lunes hacemos PCI, ya vemos, pero hay que terminar mezcla asfáltica en caliente. Eso es importantísimo, ¿no? Ok, a ver, no sé si tendrán alguna consulta. Ya me pasé el tiempo, pero no. Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. Ingeniero, ¿afecta en algo lo que es el contenido de agua de los agregados? Porque creo que no se ha tocado todavía eso. Ah, ya, sí, claro que afecta. El agua es perjudicial para pero como en mezcla asfáltica en caliente, el agregado se calienta a 160 grados. Entonces, a 160 grados se elimina todo el agua. O sea, el agregado debe estar seco. Ah, ya. Uh-huh. ¿Alguna otra consulta? Ya, listo. Ok, entonces ahí nos quedamos. El viernes continuamos con diseño de mezclas asfálticas. Gracias.